Y uy, señores, que venimos con las noches mágicas de Champions League. Sí, señor, pasó de todo. Hay drama, hay polémica, hay resultados que se esperaban, hay resultados sorpresa, porque de verdad que un montón de mis predicciones me las comí por completo. Y hubieron resultados abultados, llenos de goles. Empecemos por la Juventus ante el Borussia Dortmund. Obviamente, mi gente, como todos saben aquí en este canal, yo soy muy fan de la Juventus de Turín. Y vaya que tengo muchas cosas que decir del partido de la Juventus ante el Dortmund, que milagrosamente la Juventus logró rescatar un empate. A falta de 3 minutos metimos 2 goles. Así que vamos a hablar de la Juventus. En el primer partido, mi gente, se enfrentó la Juventus ante el Borussia Dortmund. 4-4 terminó este partido. Los últimos 2 partidos de la Juventus ha logrado anotar 8 goles, mi gente. Le ganamos 4-3 al Inter de Milán el fin de semana y ahorita empatamos 4-4 con el Dortmund. Un festival de goles. Lo que habla que nuestra defensa no es muy buena, pero igual me encanta, me fascina, anotamos muy buenos goles y volvió a aparecer, mi gente, el hombre clave. El hombre que yo siempre he defendido y nunca me he bajado del barco de Dusan Vlahovic. Nunca. Ustedes son testigos, los que ven mis videos, que yo siempre he estado en ese barco y he defendido a ese delantero hasta la muerte. Y con él voy a morir en ese barco. Y señores, volvió a responder. No empezó como titular, pero respondió con 2 verdaderos golazos y la asistencia del empate final. Como pueden ver en pantalla, mi gente, vamos a revisar un poquito aquí las estadísticas. Los disparos estuvieron bastante parejos, más por parte de la Juve, más disparos al arco, la posesión un poquitico más a la Juve, pero en líneas generales estuvo bastante parejo. El primer tiempo fue muy aburrido, no anotaron ningún gol. Vamos a revisar un poquito aquí las alineaciones. La Juventus saldría con un 3-4-2-1, con Di Gregorio como portero, lo cual no me sorprende, pero al mismo tiempo me sorprende un poco porque pensé que Tudor iba a rotar, iba a empezar con Matías Perín, porque Di Gregorio, aunque es un portero muy bueno que yo banco muchísimo desde que salió el Monza, me parece que ha tenido algunas malas actuaciones, sí saca muy buenas atajadas, no es un arquero completo que siempre te va a responder, pero este partido creo que pintaba más para que Perín fuese el titular. Salió con Kalulu, Bremer y Lloyd Kelly, con Weston McKennie y Cambiaso, que regresa a la alineación, Koop Miners y Kenfrey Turan, dándole descanso a Locatelli, y con Jonathan David, el jugador de la CONCACAF, Kenan Yildiz y Luis Openda, el nuevo jugador, fichaje del Leipzig que fichamos, que hizo su debut el fin de semana ante el Inter de Milán. Me sorprendió un poco que no empezara con Dusan Vlahovic, porque es verdad que Vlahovic lo ha venido haciendo bastante bien, anotando un montón de goles ya. Pero bueno, decidió irse con eso y bueno, yo creo que ya le tiene que quedar claro a Tudor que Vlahovic es el delantero titular de este equipo. Incluso pondría a Openda como banco. De verdad, quiero mucho a David. Lo quiero, de la CONCACAF, todos lo queremos, pero no es material titular en este equipo la Juventus. Y ha demostrado que en estos primeros partidos que no tiene lo que se necesita de un delantero 9 para ser titular. Yo creo que es un jugador que te puede entrar de cambio, vas ganando un partido 2-0, lo metes a falta de 20 minutos, 25 minutos y por ahí te puede aportar algo, o si un partido está muy trabado, lo puedes meter. Pero no es un delantero titular que te va a dar lo que tú necesitas. Yo creo que Dusan Vlahovic ha demostrado que sí lo es. Y Luis Openda me parece incluso un poco mejor que David porque es más rápido, tiene más regate y bueno. Pero espero que David reaccione y empiece a anotar más goles. Y por parte del Borussia Dortmund, señores, salió con un gran arquero, Kobel, este portero suizo que de verdad que jugó bastante bien, tuvo unas muy buenas atajadas. Salió con Bensebaini como central, no lo conocía, con Ryerson y Anton, después con Svensson, Mecha, Sabitzer y Cuoto, Jan Cuoto español que jugó en el Girona, si no me equivoco. Muy buen lateral derecho, carrilero derecho que tiene ahí el Borussia Dortmund, con Adeyemi y Bayer más adelante, y después con Guirassy como 9. Ese Adeyemi es bastante bueno. Jugaba como medio izquierdo, pero ahorita lo tienen en una posición más tipo como tiene la Juventus a Yildiz, de un 10.
y ha respondido bastante bien. Bueno, mi gente, en el primer tiempo no tengo mucho que decir, porque en verdad no sucedió mucho. La Juventus tuvo dos disparos claros. Uno de Kefren Turan en el primer tiempo, que casi la clava al ángulo y respondió muy bien el arquero Kobel. Y después otra jugada más hacia el final del primer tiempo. Pero de verdad un poco aburrido, bastante parejo. La Juventus lo intentó, pero se fueron 0-0. Que no me sorprendía, el 0-0 no me sorprendía al final del primer tiempo. Lo que sí me sorprendió es que iban a haber 8 goles en el segundo tiempo. Eso sí me sorprendió porque deja mucho de qué hablar. Vamos a empezar con el primer gol del partido, señores, que fue un muy buen gol de Karim Adeyemi en el minuto 52. Sí me gustaría destacar antes de eso una buena jugada de Cobb Miners, que tuvo una oportunidad de anotar gol, pero no lo pudo lograr. Le falta más tiza a Cobb Miners, necesita anotar más goles para agarrar más confianza. Pero Adeyemi hizo un muy buen gol en el minuto 52, una buena jugada, un disparo con la zurda hacia el poste derecho del jugador, poste izquierdo del portero, que pareciera que hay un ligero toque en la pierna de Bremer, pero no importa porque en verdad fue un muy buen disparo y lo estaba ganando el Dortmund 1-0 y yo estaba ya empezando a jalarme los pelos. Y bueno, mi gente, ya en el minuto 63 ya habían hecho dos cambios. Entró Dusan Vlahovic por Jonathan David, que claramente demostró que no estaba teniendo un buen partido. También entró el portugués Joao Mario por Weston McKennie. Y en el minuto 63 un pase de Joao Mario a Kenan Yildiz, que anotaría un tremendo golazo, un riflazo, señores, que se la clavó al portero Kobel del Borussia Dortmund. Y la Juventus empataría el partido y se colocaría 1-1. Y en el minuto 65, tristemente, llegaría el 2-1 a favor del Dortmund. Adeyemi se la llevó hasta el área, un poquito afuera, le tira el pase atrás a Félix en mecha, que con la parte interna del pie derecho, ¡pah!, una combita y se la clava a el portero Di Gregorio y ganaba el Dortmund de vuelta 2-1. Pero la locura no acabaría ahí, porque tan solo 2 minutos más tarde, después de eso, llegaría de nuevo el empate de la Juventus a través de Dusan Vlahovic. Una muy buena jugada, pase de Yildiz a Dusan Vlahovic, que queda bastante solo. Déjenme decirles que Vlahovic es zurdo, pero tuvo un muy buen disparo con su pierna derecha, su pierna menos hábil, y terminó anotando un remate cruzado, el 2-2. Sin duda alguna, partidazo, ya apareció Dusan Vlahovic. Ese tipo de jugadas que de un mano a mano, Dusan Vlahovic a lo mejor en otras temporadas no te las anotaba, pero esta temporada está on fire y sí lo hace. Sí lo hace. Y por ejemplo, David yo no lo vi haciendo eso. Y Openda todavía es muy temprano decir Luis Openda, pero tampoco lo he visto haciéndolo. Dusan Vlahovic sí lo ha estado haciendo, así que tengo que bancarlo al serbio 9 de la Juventus. Sí, señores. Y después, si eso no te parecía tremenda locura que en 3-4 minutos hubiesen 3 goles, en el minuto 74 llegaría algo que me dolió mucho, que fue un gran gol de Jan Cuoto, el jugador español del Borussia Dortmund. Una pegada del lado derecho que se la metió ras al piso, ahí al poste izquierdo del portero Di Gregorio, que creo que pudo haber hecho más. Creo que Di Gregorio pudo haber hecho más en este partido. Después llegaría otro disparo de Kenan Yildiz, que la tocaría el portero Kobel y después pegaría en el poste, y más o menos parecido a lo que fue el primer gol, pero esta vez hacia el otro lado del poste. Y es verdad que el portero del Dortmund estaba teniendo tremenda actuación. Después llegaría lo que para mí es algo medio polémico, porque en el minuto 86 llegaría un penal que termina convirtiendo Rami, el central del Borussia Dortmund. Un disparo de Adeyemi, señores, a un Lloyd Kelly que literal se cayó en el piso, y mientras estaba cayendo en el piso la pelota raja al piso, le pega en el pecho y después le pega en el brazo. De verdad que para mí no es muy penal, bastante cuestionado, pero creo que si lo trato de ver desde el punto de vista más objetivo posible, podría haber el penal. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, después el Dortmund se colocaría 4-2 por un buen cobro de penal por parte del Borussia Dortmund, que lo está festejando con los fans. Y después, mi gente, terminarían entrando más cambios. Entraría Locatelli, entraría el nuevo jugador que tenemos, Edon Segrova, que entraría por Kenan Yildiz, pero eso fue más hacia el final. Y entraría Atsic también, que tuvo un verdadero golazo ante el Inter de Milán el fin de semana, y Tudor le daba de nuevo la oportunidad.
En el minuto 94, en una jugada que parecía que estaba rechazando el jugador del Dortmund, el lateral izquierdo, rechaza mal, le cae la pelota a Kalulu, que si ni lo piensa dos veces, y como puede mete un centro, y Dusan Vlahovic aparece, mete esa pierna y un riflazo que pega arriba en el poste derecho y entra, y 4-3 la Juve soñaba. La Juventus soñaba, decía por favor... yo decía, señor, por favor, que la Juventus haga como sea, saquen ese empate. Y soñaba, y los fans empezaban a creer que era posible que a falta de 2 minutos que se acabara el partido, la Juventus pudiera empatarlo. Vlahovic está jugando muy bien, mi gente, 2 goles hasta ese entonces. Aunque hubiésemos perdido el partido, Vlahovic estaba haciendo un partidazo. Y ya en el último suspiro, en el último minuto de partido, una muy buena jugada, Segrova se manda por el medio, se la pasa a Dusan Vlahovic, que se tira por toda la banda derecha. Dusan Vlahovic ve a Lloyd Kelly, señores, que está entre los dos centrales del Borussia Dortmund, y se está acercando para que le meta el centro. Y Dusan Vlahovic le lanza un muy buen centro con el pie izquierdo, como una combita, un globito, pero con potencia. Y aparece Lloyd Kelly, mi gente, que es el jugador del penal, y se lanza así de palomita, mi gente, y mete un golazo que se la clava por la poste derecho del jugador, poste izquierdo del portero, a Kobel, y era la locura, mi gente. Sin duda alguna, el jugador del partido, Dusan Vlahovic, 2 goles, una asistencia. Kenan Yildiz jugó bastante bien, y bueno, logramos por lo menos sacar un punto en casa. Por cierto, las camisetas de la Juventus me fascinaron. Me quiero comprar una. Es como la tercera equipación, y es como una equipación clásica, así negra, con un look bastante clásico, con el caballo, en vez del logo es un caballo. Y aquí dice Jeep, por si no lo saben, también soy muy fan de la Jeep, tengo una Jeep, así que un amor platónico por mi Juventus. Y bueno, la locura. Sí, todo bien bonito, festejé mucho que mi equipo lograra empatar y por lo menos lleváramos un punto, pero al final es un partido que jugamos en casa, lo sufrimos mucho, creo que debíamos haberlo ganado y haber aprovechado más nuestras oportunidades, pero bueno, las cosas como son. Y logramos por lo menos irnos con un punto ante un gran Borussia Dortmund. Y tenemos un calendario bastante difícil, porque el próximo partido nos toca de visita allá en el Madrigal ante el submarino amarillo del Villarreal. Y después, de nuevo, allá en España nos toca visitar al Real Madrid. Antes de que nos toquen los partidos más fáciles. Nos tocan 2 partidos complicados. Creo que el Villarreal, a pesar de que perdió 1-0 hoy ante el Tottenham, en casa va a ser un equipo complicado. Y también el Real Madrid, que bueno, ya hablaremos del Real Madrid, que sucedieron cositas interesantes ahí. Y bueno, con esto termina el partido de la Juventus, 4-4, y pasemos al próximo partido. En el próximo partido, mi gente, y voy a estar hablando por encimita, mi gente, el Real Madrid se enfrentó ante el Marsella de Francia. Yo ponía que el Madrid iba a ganar este partido 3-1, con un doblete o un hat-trick de Kylian Mbappé. Terminó anotando 2 goles, los 2 fueron de penal, tarjeta roja para Carvajal, y gol de Timothy Weah, ex Juventus, por parte del Marsella, que terminó anotando el primer gol, casi como lo predije, mi gente. Es que yo tengo unas buenas predicciones, pero las que no tuve buenas, las tuve bastante malas. Empezó ganando el Marsella, que creo que hizo un muy buen partido. Le faltó el gol, aunque al final es difícil ganarle al Real Madrid. Y lo del Real Madrid, mi gente, los penales, estoy un poco cansado, pero bueno, las cosas son como son. Pero Kylian Mbappé, penales, está demasiado repetitivo. Demasiado repetitivo. No estoy llorando, las cosas son como son. Y Kylian Mbappé también podría fallarlos, pero no los falla, aprovecha todas sus oportunidades. Y bueno, anotó 2 goles de penal. Hubo una tarjeta roja bastante polémica. Mucha gente creía que no era tarjeta roja para Dani Carvajal. Yo creo que tampoco era tarjeta roja. Pero hay unos penales que para mí sí fueron bastante dudosos. El segundo penal, sobre todo, con Rulli, de verdad, para mí no era penal tampoco. No era tarjeta roja de Carvajal, tampoco era el segundo penal. Y bueno, terminó convirtiendo Kylian Mbappé, anotó un doblete. Y el Real Madrid consigue sus primeros 3 puntos. En otro partido, señores, voy a destacar esto. El Benfica de Portugal, señores, sí escuchan bien. El Benfica de Portugal cayó 3-2 contra el equipo de Azerbaiyán del Karabaj. Primera victoria de un equipo de Azerbaiyán en esta UEFA Champions League.
y en todas las UEFA Champions League. Primera victoria del club del Cabaret, que la última participación que tuvo no ganó ningún partido. Hoy empieza ganando como visitante después de ir perdiendo 2-0. ¿Pueden creer eso? Vas 2-0 abajo ante el Benfica. Yo dije que el Benfica le iba a meter una goleada al Karabakh. Y no, al principio parecía en 15 minutos 2-0, mi gente. Gol de Barrenechea y gol de Pavlidis, que yo decía que el tipo iba a anotar por lo menos 2 o 3 goles. Yo puse el Benfica ganaba el partido 3-0 con doblete de Pavlidis y un gol de Richard Ríos. Y bueno, todo atinaba que a lo mejor la podía pegar por ahí. Pero el Karabakh, mi gente, remontó el partido, descontó el minuto 30 por parte de Leandro Andrade. Después en el segundo tiempo, minuto 48, empezando el segundo tiempo, Camilo Andrés Durán Márquez anotaría gol en el minuto 48. Latinos, mi gente, otro gol latino. Y después en el minuto 86, Olekisi Kashuk anotaría el 3-2 para que el Karabakh lograra lo impensable, lograra la locura. 3-2. 3-2 gana el equipo visitante, que consigue 3 puntos de oro con sus aspiraciones de querer meterse en la siguiente ronda. Y déjeme decirle, esto les puede costar mucho al Benfica, mucho, porque no los veo bien. Perdieron el fin de semana en Liga contra un equipo no tan conocido en Portugal. Y ahorita vuelven a perder contra el Karabakh. ¿Qué le está pasando a este Benfica? No lo entiendo, mi gente. De verdad que no entiendo qué es lo que está sucediendo. Tienen buenos jugadores. Richard Ríos es buen jugador. Sudakov me parece muy buen jugador, el ucraniano. Pavlidis, el griego, es buen jugador. Barrenechea es muy buen jugador. Otamendi está viejito, pero es buen jugador. Adrián Silva, el central, una joven promesa. Turbin como portero. Tienen buen equipo. Pero no sé qué les está pasando. Que se están como desinflando un poco después de la salida de Di María. Y el equipo del Karabakh, que bueno, mi gente, a luchar, aguerrido, increíble. Hay que darle un aplauso al equipo del Karabakh, porque de verdad que hay de aplaudir esa actuación y cómo sobreponerse a un 2-0. En otro partido, mi gente, un partido que fue un poco más aburrido. Yo pensé que este partido iba a ser mucho más emocionante. Lo terminó ganando el Tottenham 1-0 ante el equipo del Villarreal, del submarino amarillo, que desafortunadamente cayó muy temprano en el marcador. Un autogol de Luis Jr. en el minuto 4, y de ahí no pasó absolutamente nada. Los dos tuvieron varios disparos, pero ningún disparo largo. Los dos le faltó más hacia Tiza. Fue un partido bastante trabado, bastante aguerrido por ambos lados. Y bueno, yo pensé que iba a terminar en empate. Yo dije que este partido podía terminar 0-0, podía terminar 1-1 tranquilamente. Incluso puse 0-0. Y si lo ganaba uno de los dos, probablemente iba a ser el Tottenham por la localía. Lo terminó ganando el Tottenham, no la tenía esa. Pero esperaba más de los dos equipos. Y bueno, vamos a ver cómo se prepara, por ejemplo, el Villarreal para su próximo partido de Champions League, que va a ser al principio de octubre, porque le va a tocar ante la Juventus. Tiene que recuperar su nivel el equipo del submarino amarillo para poder tener un buen partido allá en la cerámica. En otro partido, mi gente, ganó el Arsenal 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao. Y este resultado, mi gente, le atiné. Yo puse que el Arsenal literal ganaba 2-0. Pensé que Madueke y Gyökeres iban a anotar los goles. No fue así, pero ganaron 2-0. Un primer tiempo que estuvo bastante bueno. Me sorprendió el Athletic Club de Bilbao porque lo luchó y estaba ahí. Tuvieron muchas oportunidades de gol. Pero al final yo sabía que la experiencia del Arsenal iba a sobreponerse en este tipo de partidos. Apareció Martinelli en el minuto 72. Tardaron 72 minutos en anotar su primer gol. Y después Leandro Trossard, el jugador belga, anotaría el gol. Estoy haciendo la celebración de Trossard como Pedri, la misma celebración, en el minuto 87. Gyökeres tuvo 4 disparos en el primer tiempo y nada que ver, pero bueno, yo creo que bastante merecido por parte de los jugadores de Mikel Arteta. Y bueno, mi gente, con esto llegamos al último partido. El PSV Eindhoven se enfrentó como local ante el Unión Saint-Gilloise, el equipo del Unión Saint-Gilloise, el equipo belga que tiene el calendario para mí más difícil, más complicado. Yo puse que el PSV Eindhoven iba a ganar este partido 2-0, que iba a anotar gol Perisic, que iba a anotar gol Til, y Til ni siquiera empezó como titular y Perisic tampoco anotó gol. Y era para que terminara 3-0 porque el Unión Saint-Gilloise salió con todo. El Unión Saint-Gilloise dijo: tengo el calendario más difícil, no me importa, probablemente pierda varios partidos, toca aprovechar este primer partido. Y señores, le jugaron de tú a tú al PSV y le ganaron. El primer tiempo se los comieron, fueron mucho más eficaces. No tenían tanto la posesión, pero fueron más eficaces. Tuvieron un penal al principio, en los primeros 10 minutos, que convertiría el jugador
Akinpelu. Y después en el minuto 39 llegaría el jugador Ait El Hadj para anotar el 2-0. Y estaba sorprendiendo. El PSV estaba perdido. No sabía cómo conectar, cómo poder anotar un gol. En el segundo tiempo, mi gente, minuto 81, escuchen bien el apellido, Kevin McAllister. Y dirán, McAllister, pero ese no es el jugador de Liverpool. No, mi gente, es el hermano argentino que juega en el Unión San Gilois. Kevin McAllister anota en el minuto 81, se coloca 3-0 y ya en el último minuto, en el 90, el gol del honor, que ni siquiera es gol de honor porque caíste 3-1 en tu casa, señores, de Ruben Van Bommel, para que la Unión San Gilois ganara este partido. Y consigue 3 puntos de oro y da un statement, da una sentencia bastante clara diciéndoles a todos, a ver, nosotros aquí venimos a jugar. Porque miren esto, miren la tabla de posiciones. Primero del grupo. Claro, solo se han jugado unos partiditos nada más. Mañana están otros y el jueves también. Pero la Unión San Gilois, señores, va de primero actualmente por diferencia de goles. Después está el Arsenal, el Karabakh, el Real Madrid, el Tottenham, Dortmund, Juventus. Increíble. Y mucho más abajo, señores, está el Marsella, está el Benfica, el Villarreal, el PSV y el Club Bilbao. Que de verdad, yo no me esperaba la victoria del Unión San Gilois y no me esperaba la victoria del Karabakh. De verdad. Del resto me podría esperar los resultados, pero no me esperaba la victoria de esos dos equipos. Que bueno, empiezan a aparecer posibles caballos negros. Puede ser. Este es el torneo donde ese tipo de eventos y ese tipo de acontecimientos suceden. Muy bien esta primera ronda o estos primeros partidos de la UEFA Champions League de la primera fecha, porque también tenemos los de mañana que se vienen bastante buenos. Estoy muy emocionado por ver el partido del Bayern Múnich ante el Chelsea y tengo muchas ganas de ver el partido del Newcastle contra el Barcelona el día jueves. Y bueno, mi gente, con esto hemos llegado al final del video del día de hoy. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, déjenme un comentario abajo, déjenme saber sus opiniones, qué les parecieron estos partidos, qué tal les parecieron los goles, con cuál partido se quedan. Yo me quedo, obviamente, y me van a decir termo toda la vida, pero señores, la Juventus sabe dar un espectáculo. 4-4 ante el Dortmund, hubieron verdaderos golazos y me quedo con ese partido. Quitando eso, me quedaría a lo mejor con el 3-2 del Karabakh, porque me parece bastante histórico que le ganara 3-2 después de ir perdiendo 2-0 ante el Benfica. El partido del Real Madrid y el Tottenham me parecieron bastante flojos y espero ver mejores partidos de esos equipos en la próxima fecha. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.